Hola a todos y bienvenidos a Atlántica. Hoy estamos aquí con Francisco Contreras, el niño de Elche. Hola Paco, Muy buenas. ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Y bueno, como algunos ya sabréis porque habéis visto el flyer, hoy vamos a hablar del flamenco, ¿no? Un género que al pensar en España se piensa en él y últimamente pues ha generado, ha generado mucha prensa. Entonces, ahora que te tenemos entre nosotros, mm, nos gustaría preguntarte, Paco, aunque sea una pregunta ambiciosa, ¿no? Si tú crees que es posible llegar a definir el flamenco. Creo que es una utopía, es una utopía. Eso no significa que no haya que intentar hacerlo, porque en ese intento pues se generan cosas, ¿no? Se generan discursos, delirios, ¿no? Diferentes formas de abordar una, una problemática, por decirlo así, que si se aborda desde la perspectiva artística, no tanto ni científica, ni antropológica, ni historicista, pues nos puede dar muchísimas alegrías, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de ese cortarse el traje como cada cual considere, ¿no? En este caso sería el traje del flamenco, pues nos ayuda a eso, a una diversidad, a un múltiples caminos que, que pueden ser muy interesantes, pero siempre de una perspectiva artística, desde la creación artística, ¿no? Eso es lo que a mí me ha interesado. Por eso el flamenco, más que definirlo en un sentido de qué es, yo creo que lo más interesante es buscar su definición por el camino del cómo funciona, ¿no? Esa es una de los grandes dramas que tienen casi todos los estudiosos, todo entre comillas, del flamenco o en relación con el flamenco, ¿no? Y claro, en el cómo funciona, pues claro, los artistas, el pensamiento, la acción, pues tiene mucho que decir, ¿no? Y ahí es donde yo me sitúo, sin duda alguna. Y bueno, entonces tú mismo como artista, mm, ¿cómo, bueno, has hecho una exposición hace no mucho en la Reina Sofía, por ejemplo, también tienes inspiración de Bacon y realmente has incorporado mecanismos no muy tradicionales a este género. ¿Y cómo podrías decir que te enfrentas a esta, ¿no? Al proceso artístico y creativo del flamenco como artista tú mismo? Bueno, primeramente decir que el flamenco es un arte que no tiene tradición. O sea, es una de las grandes diferencias de mi posición ante la mayoría, tanto los más progresistas como los más conservadores. Yo no soy de esos que tienen una pata en la tradición y una pierna en la vanguardia, esas esquizofrenias. Tengo otras esquizofrenias, pero esa he podido subsanarla, ¿no? El flamenco, si alguna cercanía a fórmulas clásicas o a formas de hacer, ha tenido, diríamos, en común durante su corta época, su corta existencia, es para mí unas prácticas que se podían encuadrar, con toda la paradoja del término, dentro de la heterodoxia, ¿no? Que ya no sé si encuadrar es dentro de la heterodoxia o la heterodoxia al fin y al cabo es una fuera siempre, ¿no? Y por eso realicé el disco de antología del cante flamenco heterodoxo como una muestra de que esas prácticas siempre han tenido que ver con el flamenco. Entonces, que en el flamenco es muy extraño tener que hablar del flamenco tradicional, flamenco experimental, flamenco vanguardista, ¿no? Lo más que se podría hablar tal vez un flamenco clásico, ¿no? Pero que unas formas que nunca se han estipulado, ¿no? Por eso los tradicionalistas en el flamenco son personas tan violentas, ¿no? Y tan diríamos, pues apesadumbradas porque, o amargadas, porque claro, esa utopía de la tradición, claro, les lleva por derroteros terribles, pero también si uno se considera un militante de la vanguardia del flamenco, pues también va a tener una vida bastante terrible en ese sentido, porque el flamenco rompe las costuras constantemente de cualquier posicionamiento estético o ideológico, ¿no? Y eso es lo que a mí siempre me ha interesado. Y por eso yo siempre digo que si yo soy flamenco o ex flamenco, realmente es porque experimento, porque para mí es un espíritu de formas de hacer que en el flamenco siempre se ha dado de una forma u otra, ¿no?
Y no tiene nada que ver con los instrumentos que se utilicen, ni tiene nada que ver con las diferentes producciones, tiene que ver mucho más con las formas de acercarse a- a espacios sociales, políticos, etc. Y si no me equivoco, en repetidas ocasiones has hablado de cómo esta imagen del flamenco que acabas de definir como clásico viene un poco del socialismo andaluz, ¿no? De querer dar una cara muy firme y muy definida a lo que es el género. Y Entre ellos, sí, el nacionalismo andaluz, eh, como todos los nacionalismos, pues al final terminan por pues, derivando en proteccionismo, ¿no? En conservadurismo, sea de izquierda, sea de derecha, da igual, ¿no? Y lógicamente en acotando eh, la práctica, al fin y al cabo, que sea la libertad, en todo caso, ¿no? Y también se ha hecho, pues, han utilizado la concepción del gitano también, ¿no? Como elemento de clase y al fin y al cabo, para lo que decíamos anteriormente, para cortarse el traje según mejor le convenía, que yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero si lo vemos desde una perspectiva artística, si lo vemos desde una perspectiva de la verdad y todas estas cuestiones históricas, a mí no me interesa porque todas son un delirio, porque por suerte el flamenco es, como yo algunas veces he dicho, es un arte um, sin origen ni objetivo, ¿no? Y eso es lo que lo libera realmente. No, no somos la música clásica, que hay muchas cosas escritas, no somos otros tipos de disciplina, ¿no? Y eso es lo que realmente lo hace tan variado y tan paradójico, ¿no? entonces, ¿tú crees que cualquier persona que pudiera sentirse flamenca o sentir una pasión por este arte y decidir crear con ello en mente, podría llegar a ser flamenco sin quizás tener una formación? Bueno, es que para mí no es importante ser flamenco, ¿no? Yo creo que ser algo cada vez tenemos que ir olvidando un poco la cosa. Nosotros somos cosas por una cuestión de herencia, ¿no? Del lugar donde nos ha tocado vivir, pero después ya ponerse a militar, a reafirmarse, creo que es un tiempo perdido. Creo que no, a mí no me, creo que no vale la pena. No, no, reafirmarse en una ideología, en un género, en una identidad, creo que son cosas que muchas veces no nos atañen a nosotros, ¿no? Y me imagino que tu álbum donde revisitas la obra de Miguel Hernández nace un poco de este sentimiento. Sí, Miguel Hernández fue como el gran poeta primero que yo empecé a leer, porque Miguel Hernández, bueno, yo los cantautores que escuchaba al principio de cantar, pues todos cantaban, todos venían del mundo así más de la izquierda más clásica, ¿no? Y todos pues tenían de referentes a Miguel Hernández, pero curiosamente, y después en Elche, como decía, están Los Herederos y hay muchas referencias a Miguel Hernández, aunque no se conozca su obra, pero hay un colegio que se llama Miguel Hernández, una universidad, bueno, todas estas cosas, ¿no? Estas referencias. Y a partir de ahí, pues comienzo a leerlo y por mis inquietudes izquierdistas de la época. A partir de ahí, entiendo que Miguel, como siempre pasa, es mucho más contradictorio y paradójico en un sentido político y también estético y poético, y comienzo a hacer diferentes trabajos sobre su figura, ¿no? Y entonces, bueno, intento desplazarme de ese santo laico que intenta parte de la izquierda más clásica, pues enaltecer, y a mí me interesa ese Miguel frágil, ese Miguel con crisis existenciales, con crisis familiares, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me llegó a interesar de Miguel, más allá de su poesía, claro. Pues hablando de literatura, hace poco en una de tus entrevistas más recientes dijiste que ahora estás buscando el silencio. ¿A qué te refieres con esta búsqueda del silencio como músico? Pues yo creo que es un espacio, el silencio se ha escrito muchísimo sobre él y se ha practicado mucho más, pero en esta entrevista creo que estaba dentro del marco, diríamos, de la búsqueda de un espacio de pensamiento. El silencio es un espacio posibilitador para pensar, ¿no? Y mucha gente entiende el silencio como la quietud, ¿no? Que es una línea,
otra como la no búsqueda, ¿no? Bueno, pues yo me sigo moviendo en esos interrogantes. Al fin y al cabo, claro, el silencio material no existe si no es en la muerte, a priori, ¿no? Entonces, bueno, si todos vamos en búsqueda de ese silencio, lógicamente, pero del silencio que me refería es ese espacio posibilitador. El silencio como el ruido, que siempre los tenemos como dos elementos contrapuestos, para mí son lo mismo, son espacios posibilitadores, son espacios de reflexión, son los espacios que más escucha personal, íntima y colectiva necesitan. El ruido y el silencio, los dos, a la misma par. Entendemos que el ruido con el ruido no se puede escuchar, pues no precisamente. El ruido es un espacio posibilitador, igual que el silencio. Lo que hay en medio, pues puro equilibrismo, diríamos. ¿Y crees que en alguna etapa tuya previa ha sido el ruido que ha inspirado tu obra? Bueno, sí, yo el ruido y el silencio son elementos que me acompañan constantemente en mis discos y en los espectáculos que colaboro, de danza, de teatro, de cine y en la escritura también, sí, en la escritura también. Y más allá de esta división que hemos hablado un poco antes, ¿no? De las personas que consideran que existe el flamenco clásico y las personas que simplemente crean música o la sienten, ¿tú crees que más allá de este mundo, dentro del panorama nacional de la música española, hay también algún tipo de unión o división entre sus cantantes o una dirección hacia dónde está evolucionando, dadas tus colaboraciones recientes con algunos artistas? Sí. Yo no soy muy fan de esta cosa de las generaciones y sobre todo si se las contamos como personas de una edad cercana. No, para mí hablar de generaciones tiene que ver con los vínculos personales y espirituales. No tiene nada que ver con que yo tenga 38 años y otra persona tenga 35. A mí me parece es una cosa, una cuestión absurda. Entonces, cuando intentan hablar de nuevas generaciones, a mí cuando hablan de nuevas generaciones siempre me suena a política de partido mala, ¿no? Entonces, yo creo que no, hay que hablar de los vínculos, de lo que, entonces, en vínculos, pues yo puedo estar igual de cercano a Josquin Desprez o a Gesualdo o a Arthur Russell o a Diamanda Galas, ¿no? Igual que otra persona que haya nacido en la esquina de mi misma edad. Claro, esta cosa de las generaciones, en las formas de hacer del arte, que el arte y la música, que es una cosa que supera los tiempos y el tiempo en sí, ¿no? Pues claro, ponernos ahora a cuadrarla, a organizarla mediante un calendario me parece de una banalidad absoluta. Y, y bueno, también hablando de artistas como el último álbum en el que has colaborado del madrileño con Zetangana, Ujú. no sé qué opinas de que en una, sabes, un artista como Zetangana aquí una trayectoria de rap. Bueno, como bien has dicho, me imagino que serás partidario de experimentar y de buscar nuevos límites, pero que fusionen o que incluyan esta misma canción a la húngara, a ti, y haga y también un fragmento de los chichos, ¿no? Eh, Sí, claro, él viene del mundo del rap, entonces conoce muy bien lo que es la remezcla y el claro, hackeo, ¿no? Entonces es muy guay que este mundo así más pop, que siempre ha renegado de eso, ni que las discográficas, las sociedades generales de autor, ¿no? Esta cosa, el delirio de la autoría y todo eso, pues claro, se lo tengan que comer todo, ¿no? Sus palabras en pro, al fin y al cabo, de la creación, que no hay otra que la remezcla, la apropiación y todo este tipo de cosas, ¿no? Son herramientas, ¿no? De la creatividad. Entonces, a mí me parece un ejercicio muy interesante y después, lógicamente, poner en el foco mediático a personajes que no tenemos nada que ver o muy poco que ver con eso, como es la húngara, como soy yo, pues bueno, son ejercicios políticos, ¿no? Casi, ¿no? totalmente. ¿Y crees que, bueno, evidentemente sí, pero crees que esto está generando un nuevo interés por parte del público en, por ejemplo, tu obra o la de la húngara o los artistas que antes no estaban en este foco mediático? Pues tiene que pasar un poco el tiempo para saberlo, la verdad. Sí. Sí que suma. O sea, que a mí me conozca un cierto tipo de gente, de público, por lo de Antón, por lo de Zetangana, suma.
todas las colaboraciones que yo he hecho hasta la hora, todas me han sumado en cierta forma, de una forma u otra. Entonces, yo que sí, que algún interés hay mayor, claro. Ahora, si eso cuaja y si eso en qué se transforma, no lo sabemos, lógicamente, pues son públicos a priori muy diferentes, pero también todo esto, estos experimentos, también nos enseña que los públicos tampoco están tan separados como pensamos, ¿no? Que las generaciones ya no funcionan tan separadas como pensamos. Por eso la conciencia de la generación ya no nos sirve para hablar de esto, ¿no? Claro, porque Internet rompe todo eso, por suerte, ¿no? Y claro, parece que muchas veces, otro día lo hablaba en otra entrevista, y muchas veces hablan como si Internet aún no existiera, ¿sabes? Hablan de las identidades culturales como si aún fuese estar en tu mismo barrio, ¿no? Tu identidad está en Internet y el cantante de Ghana que más te puede gustar, pues está igual de cerca de ti que el que vive en el sur de Ghana. Claro, ¿no? Y el cantador de flamenco que más me puede gustar a mí de los años 20 está igual de cerca de mí que de alguien que está en Canadá. Claro, pues porque la vía es Internet. Esa persona ya ha muerto, ya. Entonces, bueno, muchas veces seguimos siendo aún muy románticos, ¿no? En todo esto. Románticos conservadores. Y, y bueno, antes has mencionado, ¿no? de que a ti te gustan los artistas del flamenco que quizás son más, que han experimentado más, ¿no? Y de hecho hace unos años organizaste el festival en Madrid Mm. y acabas de hablar, no sé si era un ejemplo o si es o sea, un ejemplo pasajero, es un ejemplo firme, pero de un cantador del flamenco de los años 20. Entonces, ¿tú quiénes dirías que quizás son tus referentes o sin serlo, quiénes podrían simbolizar para ti esta experimentación dentro del género? Claro, el flamenco de principio del siglo XX, cuando el flamenco aún se estaba aún formalizando muchísimo más, aún estaba en muchos más interrogantes que hoy en día, pues se utilizaba voz y guitarra, ¿no? En los años 70 se entendió que la experimentación tenía que ver con cambiar de instrumentos, pero nada tiene que ver. Yo que haga un estilo de flamenco con una guitarra eléctrica no significa que esté experimentando, o para mí se está experimentando a muy pequeño rango, ¿no? Eso es uno de los traumas que aún muchos compañeros no han superado, ¿no? Y continúan siendo mucho más conservadores y clásicos que otros cantadores de los años 20 o 30 que experimentaban porque había cosas que construir, entendían que había un horizonte, ¿no? Como todo horizonte difuso, ¿no? Y a partir de ahí la cosa estaba mucho más desprejuiciada, claro, no había una industria tan firme, discursos tan firmes, y esa interrogación constante, ¿no? Pues les hacía experimentar, no sé, pues escuchamos las grabaciones de Manuel Torre, que son los cantores que más me gustan, y notas, ¿no? La experimentación muchas veces no es tanto una cosa formal, sino una actitud, ¿no? De abordar la práctica, ¿no? Como la improvisación, son actitudes ante, no son tanto formas ya reflexionadas y estetizadas, ¿no? Y entonces, bueno, Manuel Torre, Antonio Mairena, sin duda Pepe Marchena, Manolo Caracol, son cantores que para mí siempre han representado ese, ese espíritu, ¿sí? Ese espíritu. Claro, aquí se da la paradoja que me gusta más el flamenco más antiguo, entre comillas, ¿no? Que el flamenco más actual, por decirlo así, ¿no? Pues Enrique Morente tenía ese espíritu, lógicamente, ¿no? Cosas de Lebrijano, Camarón, dentro del mundo del flamenco. Ahí, pero después hay Diego de Morón, Diego de Gastor en la guitarra, ¿no? Ramón Montoya, Manolo de Huelva, Miguel Borrul, todos esos guitarristas cantadores. Después en el baile, pues lógicamente Vicente Escudero, Israel Galván, es amigo, es compañero, porque tenemos un dúo juntos. He trabajado para él y él para mí, pero también ha sido un referente, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, te podría decir unos cuantos más, pero esos pueden ser un buen mapeo de lo que me interesa. Bueno, y de hecho en su tiempo, ¿no? Manolo Caracol podría decirse que él también colaboró con, por ejemplo, con Lola Flores, entonces también se puede ver que su experimentación también transgrede en cierto modo. Y se habla muchas veces, ¿no? Que en el flamenco hay un antes y un después con Camarón y, Mm, y se dice mucho la anécdota de que la gente devolvía el disco en la tienda porque decía esto no es el de la leyenda del tiempo, decían esto no es flamenco de verdad, ¿no? mm, Y pasa de un poco de este rechazo a convertirse en el máximo exponente, digamos,
del flamenco. ¿Tú qué opinas de este cambio? ¿Crees que es tan radical o que simplemente pues, se ha tomado como por bandera? Es un cambio radical, pero más en lo sociológico tal vez que en lo musical, o así lo he entendido yo. Pero sí es verdad que creó uno de los grandes fenómenos fans, ¿no? Que en el flamenco no se conocía tanto. Es verdad que otros artistas sí lo habían generado, como Pepe Marchena, por ejemplo, ¿no? Que fue, diríamos, de los primeros cantores pop, por decirlo así, ¿no? Dentro del mundo del flamenco, ¿no? Y Antonio Mairena pues creó su horda, diríamos, de seguidores fanáticos, ¿no? Y generó una sociología, una forma de estar en el mundo del flamenco que es muy interesante. Pero Camarón pues generó eso también, ¿no? Y después, años más tarde, bueno, esa misma época Paco y Lucía, y después años más tarde Enrique Morente, ¿no? Claro, generaron pues estos seguidores tan terribles y tan negativos para el desarrollo del flamenco, ¿no? Es la paradoja, ¿no? Estos señores tan geniales, pues claro, sus seguidores han sido nefastos para el desarrollo del flamenco. Creo que has dicho algo bastante interesante, que el flamenco era, o podría llegarse a decir que es poco conocido, y creo que es un poco una paradoja, ya que a términos del póster, de la publicidad, del turismo, desde hace, vamos, yo creo que desde principios del siglo XX, ¿no? Se empieza a promocionar España, ¿no? El póster ves a la flamenca, y yo creo que muchas personas en el extranjero pueden llegar a saber lo que quiere decir, a saber que el flamenco es un género de música español, e imaginarse a la mujer con el vestido de sevillanas o la bata de cola, ¿no? Incluso dentro de España creo que todo el mundo ha oído hablar del flamenco, quizás no es como una jota que ahora esté bastante más olvidada, ¿no? Entonces, ¿qué crees que tiene este efecto de que el flamenco pues, sea un nombre que resuene, que diga algo a las personas, pero verdaderamente eso que dice o lo poco que puede llegar a decir sea muy superficial? O sea, que la gente realmente nunca llegue a conocer el flamenco, aunque su nombre se haya oído bastante. Bueno, habría que apuntar algunas cosas de tu buen planteamiento. Primeramente, el flamenco, sí, la palabra flamenco es verdad que suena. ¿Y por qué resuena? Primeramente, el flamenco no es un folclore, aunque tiene parte del folclore, pero su fenomenología no ha sido la del folclore. Eso porque, primeramente porque, bueno, se han dado circunstancias sociales y políticas, las cuales el flamenco ha sido compuesto por una serie de intérpretes más, diríamos, más virtuosos en sus principios, pero después también porque es un género que se ha desarrollado muchísimo en el extranjero. Claro, entonces, decir que el flamenco es español, sí, puedo entender desde dónde se dice, ¿no? Esta cosa de la marca España, ¿no? Pero el flamenco sin, lógicamente, sin todo el desarrollo mercantil, industrial y estético, ¿no? Y artístico de Francia, Nueva York, Rusia, ¿no? Después más tarde Japón, etcétera, o el norte de África, pues, ¿qué diríamos del Mediterráneo, ¿no? Pero sobre todo eso, Nueva York, Francia, París, Nueva York, fueron Latinoamérica, Centroamérica fue muy importante, ¿no? Hay muchos estudios que ya así lo dicen, ¿no? Entonces, claro, ahí solamente se ha pensado siempre que el flamenco se desarrolla en España o en Andalucía, mejor dicho, según las ideologías que lo plantee, y que después simplemente se exporta a los países extranjeros. No, cuando tú exportas algo a un país extranjero, viene modificado, se modifica allí, se desarrolla allí. El ejemplo, pues Carmen Amaya, ¿no? Todas las fórmulas de espectáculos que Carmen Amaya desarrolla allá en América, después son el gran ejemplo de cómo formar un espectáculo de baile en España o en el cine. Claro, dicen, claro, pero eso fue Carmen Amaya. No, eso no solamente lo cambió Carmen Amaya, lo cambió a exigencia también del público, de los productores norteamericanos, de los imaginarios culturales de allí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso va modificando también y tiene importancia dentro de lo que es la práctica del flamenco, ¿no? Y ahí es donde realmente reside pues la paradoja, claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, y después ya vuelvo a lo de antes, con internet, pues ya el flamenco está muy cercano, ¿no? Y sus prácticas puede conectar perfectamente con prácticas de las vanguardias clásicas, con el rock,
con el blues y después de Paco de Lucía pues con el jazz, aunque es una cosa metidísima con calzador, pero bueno, el hombre pues intentó eh, acercar dos mundos que estéticamente y conceptualmente son totalmente antagónicos, ¿no? Bueno, ya que estamos en Nueva York, si te parece, podemos hablar un poco de la presencia del flamenco aquí. Quizás Muy bien. existe bueno, tú estás en Madrid, me imagino, pero existe el Festival Flamenco anual, ¿no? Ujú. Y también yo creo que para hablar del jazz, justamente que has mencionado, por ejemplo, existe Lorca con su obra de Poeta en Nueva York y él mismo que luego teorizó mucho sobre el duende, sobre el gitano, ¿no? Y Ujú. específicamente en la teoría del duende vincula estos sonidos oscuros, estos sonidos, o sea, escribe un lazo entre el flamenco y el jazz. Y años después, aunque no sea estrictamente lo mismo, tenemos álbumes como, por ejemplo, Gypsy Soul de Luis, ¿no? Que es una producción entre músicos de soul aquí en Nueva York y evidentemente Luis en España. Así que no sé si tienes algo más que decir con respecto al flamenco en esta ciudad. Eh, bueno, aún seguimos luchando porque, claro, todos estos festivales dependen de dinero institucional muchas veces, ¿no? Y las instituciones españolas pues aún siguen fomentando el flamenco con marca España. Cuando decimos con marca España teníamos que debatir, pero ¿de qué España? ¿De qué tipo de España? Y de qué tipo de flamenco. Claro, entonces siguen aún eh, poniendo pasta en un tipo de flamenco más que en un flamenco más abierto. Ahora pues está más el flamenco así que pueda a ellos parecerle más actual, ¿no? Que es un flamenco clásico con pantalones vaqueros, por entendernos. ¿No? No les importa ni las formas de desarrollo artísticas, ni eso cómo se puede dar, ni facilitar y posibilitar espacios para que eso se desarrolle. Siguen sumergidos en ese delirio y en esa romantización utópica de lo que es el flamenco como marca España. Entonces estos festivales tienen gran cantidad aún contenido, ¿no? Lo que pasa es que Miguel Marín hace un trabajo estoico de driblar todos estos imaginarios y realmente tiene un gran porcentaje de un flamenco que aún sigue siendo, diríamos, interesante y que puede conectar con otra fórmula. Después, la relación del flamenco con el jazz, pues como te decía anteriormente, me parece de las asociaciones más desafortunadas que se han hecho con el flamenco. Yo no soy nada seguidor de esa relación, pero bueno, pero sobre todo porque no se ha hecho nada, no se han hecho cosas para mi criterio interesantes. A mí me da igual que eso tenga conexión en un sentido sociológico o antropológico. Es que me da absolutamente igual, como te decía anteriormente, yo no soy un historiador, ni lo pretendo ser. A mí lo que me interesa es que tú dices, bueno, es que el flamenco y el jazz tienen conexiones. Bueno, pues haga usted un proyecto y a ver si me gusta. Yo todo lo que he escuchado de flamenco y de jazz no me gusta nada. Me parece que no aporta nada, ni los proyectos de Paco de Lucía. Incluso creo que han venido mal para según que otras expresiones dentro del mundo del flamenco. Han sido bastante totalitarias, porque trabajan con las concepciones del virtuosismo, etcétera, etcétera. Sí. No, incluso no tenemos, por ejemplo, al saxofonista español Pedro Iturralde, que en su momento hizo alguna... Sí, un acercamiento con Paco de Lucía, cuando era un Paco de Algeciras, en los años 60. Bueno, era un acercamiento, coger melodías y Paco pues le acompañaba como si fuese un cantador, más o menos, ¿no? Es un disco bonito, sí, un disco bonito. Pero que bueno, para mí, pues tiene mucho más sentido escuchar a Diego de Astor o Diego de Morón o a Ramón Montoya y creo que ahí encontramos fórmulas que pueden conectar mejor con Mike Davis o otra cosa, ¿no? Pero claro, a Paco de Lucía nunca le interesó trabajar mucho con John McCaulin y sí con Aldi Meola. Eso está, entonces, claro, eso demuestra pues el mal gusto de Paco de Lucía. Teniendo a un gran músico como John McCaulin y Aldi Meola, pues para mí un músico, pues bueno, que deja mucho que desear y que está más de cara a la pantalla, ¿no? Y bueno, ya como nos acercamos al final de nuestra conversación, eh, me gustaría, no sé, simplemente es algo que hago con todos los invitados, preguntarte si hay algo más que te gustaría compartir con nosotros, ya sea una reflexión con miras a la vida, con el flamenco, con, no Mm, sé. Pues no sé, es que antes cuando has empezado, ¿no? Y esta cosa
vamos a hablar de flamenco, ¿no? Y claro, ¿no? Y claro, como hablemos de flamenco en el sentido así más musical, pues claro, no hablas de nada, porque Ya, al fin y al cabo los flamencos, tú bien sabrás, ¿no? Empiezan a hablar de estilos, pero al fin y al cabo no hablan de nada. Has todos los estado 3 horas, palos. eso es, has estado 3 horas con ellos y tu vida ha pasado y no has hablado de nada, ¿no? Y sobre todo nada relevante, ¿no? Entonces, el flamenco para mí sigue siendo esas formas de estar, esas formas de estar, de ver, de mirar, no de escuchar. Eso para mí siempre ha sido muy importante, pero no hay que verlo como una disciplina ni como una tradición, porque es que el flamenco no te está hablando desde ahí, ¿no? Y eso es lo que yo siempre animo a la gente, ¿no? Y mi discurso pues lo utiliza para hablar de otras cosas, pero el flamenco en sí pues como si lo quieren dinamitar o yo qué sé, o si esta cosa que se cumpla la profecía de que al fin desaparece, ¿no? Dicen, pues yo qué sé, pues tal vez eso puede ser mucho más interesante que, que esta cosa tan progresista de querer alentarlo y de querer abrirlo, ¿no? Es que el flamenco ni se abre ni se cierra, es una cosa, ¿sabes? Una cosa que funciona, como hemos dicho antes, de una forma muy paradójica. Pero sobre todo, a quien le interese, que escuche, que vea, que experimente, claro, que experimentes situaciones, ¿no? Eso para mí es lo que mejor te puede pasar con el mundo del arte, ¿no? Y sobre todo que no lean libros de flamenco. Eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Paco. Eh, Nada, a vosotras, a ti. sí, por todas tus reflexiones y todo lo que has compartido, que ha sido muy interesante y también, ¿no? Revolucionario, pero no sé, que da de qué pensar. Así que muchas gracias. Sí, a ti, muchas gracias.